porque ponen por obra o no ponen por obra la ley de Dios, que es la ley que sigue el pueblo de Israel desde el principio. Por eso Dios lo bendice también, por obediencia, ¿no? Tal cual. Esa obediencia que uno debe prestarle a la ley y que uno dice, para que las cosas te vayan bien, empezar a aplicar los principios y los preceptos que están descritos en la ley de Dios. Recordemos que usted estuvo hace un par de meses atrás hablando justamente de estos principios que está desarrollándolo para en algún momento poder compartirlos bibliográficamente con un libro, que es lo que queremos, es lo que estamos esperando. Ahora, estos principios, el pueblo de Israel hoy en día, a la mirada de un extranjero de Israel, ¿en qué medida Israel lo aplica y en qué medida todavía no lo está aplicando del todo? Bueno, esto es algo que quería tocar y justo preguntaste sobre esto porque es algo de lo que yo quería hablar. Está aconteciendo algo, nosotros sabemos, porque leemos y porque nos han predicado y nos han enseñado bien en esto, que Dios es padre y disciplina a sus hijos, ¿no? Y sabemos que cada vez que el hijo es desobediente, el padre lo disciplina. Ahora, todos queremos que a Israel le vaya bien, pero también no nos es extraño que Dios entregó a Israel a sus enemigos cuando Israel se alejó de Dios. Y cuando Israel se alejó de la ley de Dios. Y la nación de Israel fue llevada cautiva, eh, fue saqueada. Y esto lo sabemos porque lo hemos leído en la Biblia nosotros y nos han predicado esto durante décadas. Y es algo que así pasó. Cada vez que el pueblo de Israel se rebela en contra de Dios, Dios lo entrega a sus enemigos. Entonces, amamos a Israel, queremos que le vaya bien a Israel y es un mandamiento, orar por Israel. Pero hay una realidad hoy, en el año 2023, y es que la ley de Dios dentro de la actual nación de Israel no se está llevando a cabo como debería. Ya, encontramos esto de un determinado libertinaje, porque muchas veces no se pueden mencionar en las radios a ciencia cierta determinadas cosas, pero un determinado libertinaje permitido por el gobierno en Israel, libertinaje el cual la ley de Dios no aprueba, y pequeños detalles, por ejemplo, que tienen que ver con la ley de Dios. Hay un mandamiento que dice que la mujer no puede formar parte del ejército, la mujer no puede ir a la guerra y en Israel hay mujeres en el ejército. Estas son pequeñas rebeldías a la ley de Dios. Y uno dice, bueno, pero ¿qué? No pasa nada. Claro, no pasa nada a los ojos humanos. Pero hoy hay un contexto social en Israel demasiado permisivo que aparenta un Israel que se está alejando de la ley de Dios. Entonces, No. no es extraño que, que esta guerra quizás no la gane Israel, aunque todos queremos que la gane. ¿Mm? Mm. O sea, todos los creyentes, ¿no? Porque amamos a Israel, pero es como el hermano que no quiere que rete el papá al otro hermano, ¿no? O sea, Puede el ser. papá va a disciplinar al hermano que se portó mal, aunque el hermano que está mirando, el otro hermanito está mirando del lado, no quiere que lo disciplinen. Entonces, oramos por misericordia, y creo que es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios hoy, orar por misericordia sobre Israel. Porque quizás las decisiones que ha tomado el gobierno de Israel no son las acertadas en un 100%. Mm. Entonces, es orar por misericordia. Padre, no tengas en cuenta. Pero ¿qué pasa? Muchos están hablando de que viene el fin, hay muchos pastores, muchos profetas que hablan de que viene el fin de los tiempos, de que ya viene Cristo, Cristo viene pronto. Y bueno, mira, proféticamente está casi todo dado para que venga el Mesías. Y también sabemos que va a pasar algo en Israel, tiene que haber una tribulación para que se manifieste el antimesías, anticristo, se manifieste trayendo una falsa paz, ¿no? Entonces, no es extraño de que la nación de Israel salga herida,
de esta guerra. Y si sale herida de esta guerra, tengamos en cuenta esto. No hay una sola cosa que pase en este mundo que no sea permitida por Dios. Tal cual. O sea, es imposible que le pase algo malo a Israel si Dios no lo permite. Porque si Dios no quiere, no lo va a tocar nadie. Pero si Dios lo permite, o acontece algo así, es porque Dios lo permitió. Tenemos que ser realistas en esto y hablar la realidad de las cosas. Porque muchas veces nos desilusionamos y decimos, ay, a Israel, como decimos aquí vulgarmente en Argentina, a Israel le dieron una paliza y nos bajoneamos e incluso nos dejamos que el enemigo hable a nuestros oídos y digan, no era la nación santa, no era el Dios de ellos, el Dios que podía con todo. Y nos sentimos humillados nosotros mismos, si les debe ir mal a Israel, porque nosotros mismos le reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué no defendiste a Israel? Pero el contexto también nos dice que podría no defenderlo Dios con motivos. Sí. Tener herramientas para defendernos espiritualmente y escrituralmente con las voces del enemigo cada vez que nos vengan a hablar y ojalá que Israel gane, ojalá que haya paz en Medio Oriente. Porque ojalá que haya paz, sobre todo. Es bueno, ¿no? De ninguno. Totalmente. Ahora, en este sentido, el tema de la paz, uno no la encuentra en pueblos tan similares como los eslavos, que actualmente están en guerra, en más Ucrania y Rusia, que son hermanos. Bueno, usualmente, ¿no? Esto qué bárbaro, ¿no? Entre la propia familia que se produzcan estas situaciones de guerra entre hermanos. Es horrible y uno a veces sufre cuando pasan dentro de lo propio hogar, imagínate. Si pasa a nivel internacional, ya es una cuestión de política y eso es tremendo. Ahora, volviendo al Medio Oriente, volviendo a la zona de Israel o volviendo a lo que estamos hablando, decimos que Israel tiene necesariamente que entender que Dios le está hablando, Dios los está guiando hacia un reencuentro con Él y la iglesia allí ubicada en Medio Oriente, en medio de Israel, en Jerusalén, en Belén, en Palestina, en donde sea que esté la iglesia, también se encuentra para hablarles, para que le pregunten quién es ese Mesías que ustedes creen, y yo creo que Israel es la pregunta que tiene que empezar a hacerse. ¿Dónde está el Mesías que ustedes nos predican a los cristianos? Claro, ¿sabes qué pasa? Es que dice la Escritura que ellos tienen un velo espiritual puesto por Dios en los ojos para no reconocer a Jesús. De hecho, creo que nosotros, los cristianos, o yo le digo la dispersión del pueblo de Dios en las naciones, porque había 10 tribus que nadie sabe dónde están, ¿no? Hoy sabemos dónde están los judíos, pero los demás se dispersaron. La dispersión, nosotros, los hijos de Dios, creyentes en Jesús, también tenemos un velo. El que muchas veces no hemos creído en la ley de Dios. Para ellos el velo es Jesús, para nosotros el velo es la ley de Dios, ¿no? No hay que cumplirla, ya está, se acabó. Y esto que me estás diciendo a mí me trae un análisis sobre esta situación, porque es difícil que ellos, hay muchos que están creyendo, pero no creo que todos los judíos lleguen a creer en Jesús, porque ellos van a creer que el anticristo es Jesús. Ellos van a creer que el anticristo es el Mesías. Eso dice la Escritura, va a venir a engañarlos. Y bueno, mira, estos programas para nosotros son medio cortos para vos y para mí, porque podríamos estar horas hablando de estos temas, pero allí hay una analogía bíblica, una cristofanía en la vida de José de Egipto. José representa al Mesías. Lo echaron a un pozo en la tierra prometida, los hermanos, que se llama Bor en hebreo. Significa lugar donde hay alimañas, escorpiones, serpientes. Y cuando él va a Egipto, que representa el mundo, se sale de la tierra prometida y va esclavo a Egipto, que representa el mundo, lo meten en la cárcel. Y el nombre de la misma cárcel donde lo mete era Bor, un lugar donde había serpientes, escorpiones, alimañas, pero ya ahora de tipo espirituales, no de tipo físico. No había demonios porque estaba en una cárcel. Y él sale de la cárcel y esto significa que el Mesías fue al Bor, al centro de la tierra,
porque también se le dice así al centro de la tierra, fue al centro Wow. de la tierra tanto para los que están en la tierra prometida, como para los que están en Egipto, en el mundo. O sea, él hizo eso, pero fíjate vos cómo ellos reconocieron a Jesús, cómo los hermanos de José reconocieron a Jesús. Primero, José se llamaba Joseph. Jesús se llama Yeshua. Cuando José o Joseph entra en Egipto, Faraón le cambia el nombre por Safnat Paneah. Cuando Yeshua entra al mundo que conocemos nosotros, le cambiaron el nombre por Jesús. Fíjate la correlación entre José y Jesús. Entra Joseph, a Egipto, le llaman Safnat Paneah, entra Yeshua al mundo, le llaman Jesús. Obviamente que Safnat Paneah seguía siendo José. Y Jesús sigue siendo Yeshua. Pero los hermanos, cuando lo conocen a él se encuentran con uno que estaba vestido como egipcio y no lo conocieron porque estaba vestido como egipcio. José estaba cambiado, estaba rapado, era un egipcio. Y cuando él se les manifiesta, dicen, yo soy José, el que ustedes metieron en el pozo. Ellos lo miran a Safnat Paneah y dicen, ¿vos sos? Y ahí se les manifestó algo tremendo. Es lo que va a pasar con los judíos cuando Jesús se les manifieste y diga, yo soy el Yeshua que ustedes crucificaron. Y ellos van a decir, vos sos. ¡Ay, qué tremendo! La correlación José con Jesús es tremenda. Y ellos van a descubrir que Jesús, el que predicamos nosotros, es el Mesías que ellos están buscando. Yeshua, Jesús se les va a manifestar a ellos. Y van a creer.